La fe va en contra de los sentimientos a veces, ¿sí? Tú puedes sentir, entras y, ay, pero es que yo no sé si Dios está aquí, yo no sé, yo no siento nada, yo no sé si Dios se está moviendo, yo no sé si Dios está orando, yo no sé si Dios respondió, pero es necesario que el que se acerque a Dios, y esto es la clave también de la intimidad, crea. ¿Tú tienes fe en Dios o fe en el diablo? Porque a veces la gente tiene más fe en el diablo de que le va a hacer algo, o fe que va a fracasar, o fe que lo van a echar. O sea, eso es tener fe, estar esperando algo y confiar que eso va a pasar. ¿Y por qué no si podemos escoger? Escogemos tener fe en lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a permitir vivir lo que dice la Sí. palabra de Dios. Hola, 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 estamos aquí en otro episodio en la mesa, episodio 12, llevamos varios episodios esta temporada, acaban de pasar varias cosas que creo que vamos a hablar en el próximo episodio, no en este, pero bueno, mi nombre es Eliseo, estoy aquí con Santiago, estamos 2 de 3 partes en la mesa, no sé cuándo vaya a volver Dani a un episodio en la mesa. A la siguiente temporada seguro. La siguiente temporada ojalá vuelva. Seguro va a estar. Pero estamos aquí para, bueno, que ustedes sean parte de lo que hablábamos en el último episodio, que sean parte de la mesa, de las conversaciones que nosotros estamos teniendo, nosotros, las revelaciones, lo que el Señor nos está hablando aquí tras bambalinas y cosas que han puesto en fuego nuestro corazón para, para todo lo que, digamos, Dios está haciendo en la tierra. Verdaderamente estamos viviendo cosas muy bonitas, muy poderosas en el espíritu, muy poderosas como ciudad, muy poderosas como país, cosas que Dios nos ha confiado a nosotros y esto es lo que Dios nos está hablando, digamos, detrás de cámara, ¿no? Entonces, hoy queríamos hablar sobre uno de los temas que a mí más me gusta, que a mí más me lleva y es la fe, ¿cierto? La fe. Entonces vamos a abrir por medio de Hebreos 11 y no sé si tú quieres, digamos, Santi, digamos, empezar desde digamos, Desde que es el la fe versículo para ti, 1. no, que es la fe para ti, que es la fe para ti y que ha hecho la fe para ti, porque yo creo que tal vez se ha perdido el concepto un poco del poder de la fe, del poder de la fe, del poder de la fe sobre las batallas mentales, la nueva generación que está viviendo tantas cosas mentalmente, salud mental y todas estas cosas, el poder de la fe para los milagros, es que todo es obrado por medio de la fe y siento que hubo un tiempo que se predicó mucho y ahora no sé si se está predicando tanto, pero siento que es lo que el Señor, la revelación que Dios le quiere traer a esta nueva generación. Sí. Bueno, saludos a todos primero. Qué gozo estar aquí otra vez, episodio 12. Espero en la temporada 4 estar en alguno, pero si no, los voy a estar viendo. A ver si te invitamos. Entonces, la fe es algo muy interesante, digamos. Primero se entiende el concepto más general como una herramienta que uno tiene cuando necesita un milagro, cuando va a orar por alguien, pero digamos la fe Dios lo establece y dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Él debe creer que le hay. Entonces lo primero es que la fe es creer en la existencia de Dios y es lo que nos acerca a Él y después Dios revela su existencia y fortalece nuestra fe. Pero es absolutamente la fundación y lo primero en lo cual podemos entrar en la relación con Dios, en la existencia de Dios, en nuestra vida con Dios, es la fe. Y yo sí creo y algo que nosotros hemos podido vivir es que la fe se vuelve una postura del corazón, más que simplemente un momento donde uno dice, Señor, se enfermó un familiar y necesitamos orar, entonces necesitamos tener fe para que eso pase. Pero la verdad, la fe se vuelve una postura de corazón de yo decir, Dios realmente es quien Él es, quien lo que Él dice que es. Realmente Dios dice algo y Él 100% lo va a hacer. ¿Sí? O sea, Dios no habla, digamos, palabras sueltas que uno dice, ¿será que Dios sí va a hacer lo que Él dijo? Sino realmente la fe empieza a hacer, yo creo en lo que Dios es, yo creo por lo que Dios dijo. Y yo creo en su palabra y por lo tanto su palabra me revela la naturaleza de Dios y ahí parte, esa es la fundación de mi fe donde yo empiezo a vivir a partir de eso y eso completamente me ancla en la roca de lo que va a después ser toda una vida de fe. Empieza en yo creer quién Dios dice que es y en lo que Él ha dicho. Yo creo que la fe es básicamente bueno, digámoslo así, o sea,
La Biblia no dice, el versículo Hebreos 11:6 no dice, pero sin emociones es imposible agradar a Dios. ¿Cómo? O sin yo sentir a Dios es imposible agradar a Dios. Sin sentimientos. O dice o no dice porque es necesario que el que se acerca a Dios sienta que Él está. ¿Cierto? No es necesario que el que se acerca a Dios sienta que Dios lo está escuchando o sienta la presencia de Dios. Aunque ustedes saben, nosotros de la vena carismática que somos, no, yo sentí eso, sentí lo otro, lo que sea, o no, siento la presencia de Dios, siento el fuego, hermano. Pero dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Sí? Eso es la fe. Amén. La fe va en contra de los sentimientos a veces. ¿Sí? Tú puedes sentir, entras y, pero es que yo no sé si Dios está aquí, yo no siento nada, yo no sé si Dios se está moviendo, yo no sé si Dios está orando, yo no sé si Dios respondió, pero es necesario que el que se acerque a Dios, y esto es la clave también de la intimidad, crea que le hay. 100%. Es la clave de tu fe sobre las emociones, es la clave. No, es que hoy yo no me siento así, o yo me siento así, o me siento con miedo, o me siento con ansiedad, pero el que cree se mueve conforme a la palabra de Dios. Amén. Y la verdad es lo que nos hace libres. Amén. Padre, gracias, Señor, porque yo he sido redimido, yo he sido cambiado. Tu palabra dice que mi corazón ya no es de piedra, sino de carne. Y tú me has dado una nueva naturaleza. Padre, gracias, Señor. Yo te alabo porque tu sacrificio y la sangre de Jesús me ha hecho un nuevo hombre. Gracias, Señor. Yo te alabo porque ahora tú estás conmigo donde quiera que yo voy. Dios está conmigo. Siempre me ayudará, siempre me sostendrá con la diestra de su justicia. No voy a temer porque tú estás. Yo por fe entro en eso. No es por emociones, no es cuando se sienta que puedo entrar en eso. Amén. Es por fe que yo entro a una naturaleza más alta de Dios. Y es por fe que, digamos, yo creo en lo que Dios me dice. Es por fe que yo entro a ciertos lugares y leemos el capítulo 11 de Hebreos, está hablando de todo esto. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Significa que por la fe Abel adoró, ¿sí? Por la fe él adoró, no por sentimientos. Sus obras fueron un resultado de su fe. De que él creía. Él creía que Dios estaba y que merecía su honra. Y además que él creía que Dios iba a estar ahí cuando le iba a ofrecer su sacrificio. Entonces él creyó y ofreció su sacrificio más excelente. En fe lo hizo y Dios estuvo ahí al otro lado. Yo quiero decir una cosa rápida antes de que sigas porque vamos a seguir hablando de los ejemplos de Hebreos 11. Quiero decir que probablemente la prédica que a mí me cambió la vida, sí puedo decir que hay una, porque obviamente hay muchas, pero sí puedo decir que yo me acuerdo un momento donde una prédica que cambió mi vida. Era una prédica que se llamaba, es en inglés y dice creer a causa de su palabra o tener fe por su palabra. Entonces, digamos, hay un versículo en Salmo 138:2 que dice: y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces yo tuve como el entendimiento, como que me hizo clic y se me prendieron todas las luces en mi cabeza, que la palabra de Dios es verdad. O sea, es que yo creo que la gente piensa que es obvio, pero no entiende, o sea, que yo empecé a vivirlo así. Entonces, si Dios dice que el que elijo libertare verdaderamente, yo dije, hey, soy libre, punto. O sea, ya no cargo cosas, no estoy constantemente necesitando liberación, no estoy constantemente, ¿se me va a entender? Todo eso es bueno, la oración es, pero dice, la verdad te hará libre. Entonces, si Dios me dice que yo soy su hijo, entonces soy su hijo. Si Él dice que Él conoce mis necesidades antes de que yo se las pida, entonces así es, y empiezo a vivir en un lugar que yo digo, o sea, Él va delante de mí, Él me protege. Si hay gente que me está haciendo brujería, me paro y digo en el nombre de Jesús y eso se acaba. ¿Por qué? Porque dice que uno hará huir a 1,000 y 2 a 10,000, o sea, su palabra es verdad. Entonces uno empieza a vivir que la palabra se vuelve viva porque la fe entiende que lo que Dios dice es verdad. Entonces eso a mí me cambió y eso es una postura de mi corazón donde realmente yo lo que leo en la Biblia es lo que yo vivo. Y si Dios dice que las señales nos seguirán, nos siguen. Si oramos por los enfermos, son sanos. Si dice mis ovejas oyen mi voz, entonces yo escucho la voz de Dios. Entonces empezamos a vivir la vida
que Dios quiere que nosotros vivamos porque tenemos fe, que Él quiere que vivamos esa vida. Y mira que yo creo que yo he dado este ejemplo antes, pero fue un ejemplo que me marcó mucho y fue un brujo que se convirtió. Y él se convirtió y él, digamos, hacía magia negra, o sea, hasta mató pastores, todo eso. Y él decía, hay un tercio de Ujú, los hijos de la luz, él decía, ujú. que entienden quiénes son. ¿Cómo? Y a esos yo no los puedo tocar. Y a Exacto, esos yo no los podía tocar. exacto. A esos yo no les podía hacer nada. Porque ellos entienden. Ujú, Es una fe. ujú, Es cómo se recibe el espíritu de adopción. Padre, gracias porque yo ujú. soy tu hijo. ¿Por Exacto. qué? Porque como oramos, no se afanen por nada, pero den gracias por todo. Y como oramos, oramos de manera de agradecimiento porque la Biblia dice que cuando nosotros oramos, sabemos que tenemos lo que oramos si oramos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando yo sé la voluntad de Dios, yo doy gracias porque estoy recibiendo aquello que estoy pidiendo. Entonces, yo le digo, gracias Señor porque soy tu hijo. No le pido, Padre, yo quiero ser tu hijo, porque Él ya lo dijo en su palabra, que por medio de la sangre de Jesús hemos recibido el espíritu de adopción y hemos sido dados la potestad de ser hijos de Dios. Entonces yo, Padre, gracias Señor, porque soy tu hijo. Pero es que no me siento como su hijo. Pero Él no pidió que tú te sintieras como su hijo. Ujú, Él pidió que creyeras que ujú. eres su hijo. Y Y- por medio del creer se abre todo el resto. El creer es la puerta. ujú. Y yo quiero La que ustedes, fundación. yo quiero que ustedes, digamos, lo reciban de esa manera porque así es el mundo espiritual y obviamente lo opuesto a la fe es el temor. Como el temor es la puerta para todos los otros espíritus que puedan venir, ya sea ansiedad, ya sea miedo, ya sea la muerte, ya sea lo que sea, porque vienen por medio, o pues no la muerte, sino pensamientos de muerte, pensamientos de suicidio, lo que sea. Mm. Muchas cosas son abiertas por medio del temor, así muchas cosas son abiertas por medio de la fe. La fe Amén. es la puerta que abre que abre que tú puedas tener una relación con Jesús, Ujú. una relación con el Espíritu Santo, porque sin fe o sea, no es que no se puede agradar, dice es Es imposible imposible agradar a Dios. agradar a Dios, porque yo por fe entro y cuando entro, Él viene. Y Mm, yo cuando entro por fe, dice, cerrarás la puerta de tu aposento mm. y tu Padre que está en secreto. Yo entro por fe. No Amén. es si lo siento, Él está. Es como si uno se va a sentar a la mesa con Dios y Dios tiene todo el banquete, tiene las bendiciones, tiene la paz, tiene la sanidad, tiene todas las cosas que Él ya preparó para nosotros, todas las bendiciones espirituales. Y la fe es la que es como sentarse en la mesa. O sea, la fe es la entrada a eso. Y yo estaba hablando con una amiga que estábamos haciendo todo un tema de oración y liberación por un tema de ansiedad que tenía y todo. Y yo le decía, si fuera una moneda de dos lados, cuando uno dice, por ejemplo, cara de cruz, un lado es la fe y un lado es el temor. Y entonces yo le decía al final, ¿tú tienes fe en Dios o tienes fe en el diablo? Mm. ¿Tú tienes fe en Dios o fe en el diablo? Porque a veces la gente tiene más fe en el diablo de que le va a hacer algo, o fe que va a fracasar, o fe que lo van a echar. O sea, eso es tener fe, estar esperando algo y confiar que eso va a pasar. ¿Y por qué no si podemos escoger? Escogemos tener fe en lo que dice la palabra de Dios, porque eso es Ujú. lo que nos va a permitir vivir lo que dice la Sí. palabra de Y, Dios. y es que el miedo está basado en el egoísmo. Mm, Porque la fe es, o sea, nosotros, la fe también es que tenemos una esperanza nueva y una esperanza diferente. Que donde quiera que mm, vayamos, nosotros ganamos. ¿Por qué? Porque si vivimos, vivimos en Cristo. Y si morimos es ganancia, dice Pablo. come on. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, hasta morir, pues uno se va al cielo y uno va a estar con Jesús. Y si uno está aquí, pues mi vivir es Cristo. O sea, mi vivir es Cristo. O sea, hay paz, hay amor, hay gozo en mí. Yo vivo con Él, Él está conmigo. Ya no tengo que estar solo, ya no tengo que estar sin esperanza. O sea, esta es la nueva esperanza que el Señor nos ha regalado. Y cuando yo entro a esto por fe, la vida es muy diferente. Porque ya yo no estoy viviendo en la naturaleza del hombre que siempre se ha vivido o en la naturaleza que viven los otros, sino yo vivo de una manera diferente, teniendo fe en aquel que me redimió, que Amén. me salvó, que está conmigo, y yo no tengo que sentirlo, Él está Amén. constantemente. Y yo siempre he sido partidario de eso. Yo no soy mucho, a pesar de que a veces les pregunto, no, ustedes sintieron esto, lo que sea.
a los del grupo, yo no soy mucho de sentir cosas, porque yo siempre simplemente, yo me he dado cuenta que es que simplemente yo o estoy sintiendo algo siempre o no, nunca he sentido nada, pero yo siempre siento, es como la dulzura del Espíritu Santo, pero es constante, o sea, porque yo estoy es constantemente con Él, pero yo es por fe que sé que Él está ahí. Obviamente sí, se va a manifestar, porque la fe abre la puerta a la manifestación del Espíritu Santo, a la manifestación de los milagros, de la gloria de Dios, de niveles más y más profundos en su presencia, claro, pero tú tienes que ejercer tu fe primero. Eso es lo que Dios nos pide primero. Él en su misericordia se manifiesta y se manifiesta de forma sobrenatural y todo, pero tú lo que Él te pide es muévete en fe, ¿cierto? Y lo que yo quería decir es Caminar por eso. fe y no por Dice vista. en el 8, Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, literal, por fe. O sea, por fe es, Señor, tú me dices una parte y yo sigo esa parte y yo creo en ti que cuando llegue allá, tú me vas a decir el resto. Yo creo en ti que cuando yo te busque, tú buscad y hallaréis. Yo creo en ti que yo te voy a buscar y voy a hallar y tú vas a manifestarte. Yo creo en ti que voy a hacer tus mandamientos y tú te vas a agradar y vas a venir y te vas a manifestar. Eso es Juan 17. Amén. ¿Sí? Entonces, digamos, la fe es la base y lo que debemos, digamos, entrar en eso, que yo por fe creo que el Señor está. Yo por fe creo que el Señor me va a cuidar. Yo por fe creo que el Señor va a estar ahí. Yo por fe creo que Él no me va a dejar ni me va a desamparar. Yo por fe, ¿sí? Y cuando yo entro en eso y empiezo a tener un historial con Dios, porque la fe es confianza también, es otra manera de decir fe. Yo entre más paso tiempo con Él, más fe tengo. Más confío. Más confío. Y por medio de esa relación con Él, entonces pongo mis manos sobre los enfermos y ellos son sanos. Por fe. Eliseo Castellanos puso sus manos sobre los enfermos y los enfermos fueron sanos. Amén. Fue por fe. Amén. Fue porque yo creí una vez que el Señor me dijo y me dijo, si tú sales, vas a empezar a ver sanidades. Y yo salí. Por fe. Por fe, Eliseo fue ahí a la 15. Por fe, Eliseo fue al de uno. Entonces hay que poner, digamos, ejercitar. Sí. Ejercitar este don que Dios nos ha dado. Hasta Por eso. Y yo quiero decir dos cosas. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Si te llenas de la palabra, estás escuchando ahorita, estamos nosotros impartiendo, digamos, desde el Espíritu fe, tú estás llenándote y tienes entonces que ir a ejercerla. Tú ponte a orar, ponte a declarar, y también la fe es un regalo del Espíritu Santo, porque también ahí dice que es un don de fe, es un don del Espíritu, es un regalo del Espíritu. Entonces también pidan, el que no tengas, el Señor, los discípulos, aumenta mi fe. el Señor dijo, sí, ayúdame en mi fe, y el otro dice, aumentanos la fe, dijeron los discípulos. Y en general hay muchas cosas que uno ya ni siquiera tiene que lidiar con cosas, porque uno tiene el escudo de la fe. Cuando en Efesios 6 Pablo está hablando de la armadura de Dios, dice, y sobre todo, o sea, dice, si no hacen nada, sobre todo, lo más importante, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces hay mucha gente que dice, no, es que si empezamos este ministerio, vamos a tener oposición, nos va a tocar lidiar con esto, nos va a tocar lidiar con ataques del enemigo. Mentira, lo siento, pero tengo que decirlo así. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos, absolutamente todos. O sea, es la voluntad de Dios que nosotros vivamos, que no nos pegue ni un dardo. Entonces, eso es tener fe y decir, hey, mi Dios es más poderoso. Si Él me está enviando, yo vivo completamente libre de lo que el enemigo me quiere hacer. ¿Por qué? Porque levanto mi escudo de la fe, se apagan todos. Todos. O sea, podemos entender el nivel. O sea, Jesús, por ejemplo, dijo, y entonces si tú, en Mateo 17 dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, móvanse y se moverá, y nada os será imposible. Nada os será imposible. Entonces, imagínense el poder que Dios nos da para tener fe y decir, Señor,
podemos salvar esta nación. Señor, podemos ver aún que no haya ni un solo corrupto en Colombia. Hay que tener, ¿sí me van a entender? Es tener fe y decir si es la voluntad de Dios salvar esta nación y ver a Colombia exaltando a Cristo otra vez. Si tenemos fe para decir, Dios puede sanar, digamos, a las personas que nosotros vamos a orar por ellos, a todos como Jesús los sanó. Si tenemos fe de que Dios nos va a bendecir y va a erradicar la pobreza en nuestras generaciones. Cuando tú sabes, es lo que más les dice a los discípulos, es hombres de poca fe. Pero es ¿por qué? Porque él es como, o sea, la fe les va a permitir entrar a otro nivel en mí, a otro nivel de lo que es la realidad de Dios en la tierra, pero solo entran por fe. Le dice a Pedro, Pedro empieza a caminar en el agua con Jesús y cuando se cae dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? O sea, ya estaba entrando en un nivel más alto de lo que es la naturaleza de Dios en la tierra. Amén. Por medio del Espíritu Santo. Amén. Pero es por medio de la fe. Amén. Por eso les dice, cuando ellos no pueden sanar a este varón, dice generación incrédula y perversa. Incrédula y perversa. Y ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Pero también les dice hombres de poca fe, ¿cierto? Que no tienen fe. Porque tuviste Pero entonces dice, esto solo sale por medio de la oración y el ayuno. Entonces eso es también clave. Quiero incrementar mi fe. La fe viene por el oír, ¿cierto? O sea, oír la palabra de Dios, oír también, o sea, escuchen también gente de fe y gente de power y también testimonios. Los testimonios incrementan la fe un montón, porque escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de otra persona, ha hecho en otros. Cuando salga esto ya habrá salido el canal de Martiria, el canal de testimonios que nosotros estamos poniendo también a causa de esto, porque sabemos que esto incrementa fe y permite a la gente entrar a otro nivel de fe. Amén. En sanidad, en poder, en liberación, el ver que Dios lo hace y Dios lo puede hacer. Es que estábamos escuchando un testimonio, de hecho, un pastor en Martiria que lo grabamos y a él lo estaban atormentando en las noches así, literal sentía como le pegaban y amanecía rasguñado y todo, algo muy real en lo espiritual. Y él ya se había convertido y él dijo, yo me levanté una noche que me hicieron eso y yo me levanté con una ira santa. Y él dijo, yo soy un hijo de Dios, en el nombre de Jesús te reprendo y tienes que salir de este lugar porque yo ya soy hijo de Dios. Y él nunca volvió a tener ningún tipo de ataque desde ese lugar, desde ese momento. Porque él entendió quién era. Él entendió que es un hijo de Dios. Él entendió su autoridad como hijo de Dios. Porque no es solamente, digamos, declarar, es que sale no esto, sino que es declarar y entender que yo soy un hijo de Dios. Entender que yo saco a los demonios a causa de la autoridad que me ha sido dado por medio del nombre de Jesús. Amén. Yo sano a los enfermos por medio de la autoridad que me ha sido dada por el nombre de Jesús. Yo me muevo en una realidad diferente financiera, una realidad diferente en Dios, una realidad diferente como camino, como soy, el favor de Dios, la gracia, porque soy un hijo de Dios. Amén. Entonces, pero entro en eso por fe. ¿Y cómo? Entonces, por el oír y el oír la palabra de Dios, el ayuno y la oración. El ayuno ayuda a quitar la carne. Ser carnal es ser una persona que se da mucho a sus emociones, que se da mucho a sus sentimientos, que se da mucho a lo sensual. Sensual es lo que se siente, sí, por eso es carnal. Las sensaciones, los sentimientos, las emociones. Entonces, si quieren entrar a otro nivel de fe, también ayunen, ¿cierto? Porque se me oía Jesús. Es que a veces, o sea, Jesús es Dios en la tierra, pero Él modeló, ¿cierto? Lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Come on. Pero es verdad, o sea, porque la Biblia dice, Jehová nunca duerme, ¿cierto? Pero ¿qué estaba haciendo Jesús en la barca? Durmió. ¿Por qué? Porque estaba modelando, siendo completamente Dios, siendo completamente hombre, modelando lo que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Sí. ¿Y qué hizo él? Él ayunó. ¿Y él ayunó para qué? Para quitar el impedir de la carne y entrar en otro nivel de fe, porque ya iba a entrar en ministerio. Ya iba a entrar en ese lugar. Por eso para él era normal caminar en el agua. Por eso para él era normal que necesitaban dinero
y él le dice, necesitamos dinero para pagar nuestros impuestos. Y le dice, Pedro, ve y pesca y dentro del pez va a estar un denario que va a ser suficiente para que tú y yo paguemos los impuestos. Un dracma, Un perdón. dracma. Ujú. Entonces, eso es lo que digamos Amén. nosotros, o sea, es otro nivel de fe, pero también viene por medio del ayuno porque nos ayuda a estar menos carnales, menos dados a los sentimientos, ¿sí? Menos Es- emocionales, se podría Y decir, el espíritu está fortalecido. y más espirituales, dados a creer el poder de Dios. Ujú. Digamos, hay personas que saben, en el otro lado saben más lo que nosotros cargamos que lo que nosotros sabemos, Ujú. porque no nos damos cuenta el poder, el absoluto poder que Dios nos ha dado por Mm. medio de la sangre de Jesús y por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Quiero aprovechar para decir muy rápido una palabra que Dios nos ha dado sobre los tiempos que vienen para Colombia y el que la quiera tomar, ya que estamos hablando de fe. em, y es, digamos que cuando el otro día estábamos comprando un helado, me parece hace como una semana, y era una amiga que no es de Colombia, entonces nos pusimos a hablar con las dos señoras que vendían y entonces ella decía, ¿qué pasa si me vengo a vivir a Colombia? Y ellas le decían, no, ¿cómo se va a venir si acá está, digamos, la situación re difícil, cada vez peor, los trabajos, no sé qué? Y eso está bien porque eso es lo que ellas están viendo, pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros caminamos por fe y no por vista. A veces, como decía Eliseo, la fe va directamente en contra de los sentimientos, también a veces va en contra directamente de los sentidos naturales. A veces va en contra incluso de lo que estamos viendo y Dios nos dio una palabra que quiero decir para el que la quiera tomar y es que vamos a construir Goshen, vamos a construir la tierra de Goshen. Los que entiendan que son hijos de Dios, no importa en qué desierto estén, van a prosperar. Dios envió a Abraham y Abraham dijo, escoge la tierra, el Sodoma y Gomorra que tiene aguas y que tiene todo o el suelo desierto. Pero entonces es como, hay un versículo que dice Job 22-29 dice... bueno, voy a leerlo en otra versión, pero en Reina Valera dice, cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá, ¿sí? Y entonces dice, hay otra versión que dice, si la gente, no, este no lo quiero leer, pero digamos, la palabra que Dios me está dando en inglés es cuando haya abatimiento, cuando haya, digamos, gente que esté teniendo problemas, nosotros diremos, no, antes hay enaltecimiento o exaltamiento, que quiere decir que incluso si Colombia va a tener problemas económicos de aquí a futuro, Dios va a decir a los hijos que no solo los cristianos, no solo los llenos del Espíritu, sino los que entiendan que tienen un derecho como hijos de Dios de ser bendecidos y prosperados porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia, que Él quiere que estemos siempre con su abundancia, con su plenitud, no digamos de 40 carros, sino la abundancia de decir, hey, yo genero empleo, yo ayudo a esta persona, yo tengo para sembrar, para financiar el reino. Si antes hay locales que están cerrando, hay iglesias que se están abriendo. Si hay, digamos, cosas que ya no se pueden hacer, que no hay conciertos que se tienen que cancelar, pues digamos los eventos cristianos antes van a tener más financiación. O sea, hay algo que viene y lo siento aquí en este momento de fe de decir, lo que viene para Colombia es, para los hijos de Dios se va a empezar a ver una evidencia de que los que entiendan quiénes son en Dios y tienen la fe de decir, Dios me prometió que Él cuida de mí más que de los pájaros y que de los lirios, y Él me quiere bendecir para yo ser bendición para esta nación, Dios lo va a soltar. Entonces, sí, yo quiero que se queden en cómo tener la fe, ¿sí? Cómo tener la fe es por medio de oír la palabra de Dios. Ujú, Y la Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ujú, es actuar sobre la palabra de Dios. Dios, obviamente, el Espíritu Santo les va a decir tiempos, les va a decir momentos, les va a decir todo. Pero el Espíritu Santo nunca les va a decir como reciban esa palabra y no hagan nada. Por lo menos mm, Él les va a decir, oren por esa palabra. Por lo menos Él les va a decir, oren en contra de esto o a favor de esto. Pues si tienen un sueño, si tienen una revelación, Él les va a decir y van a actuar. Si entonces el Señor te dijo, entonces empieza a prepararte, por lo menos, actúa, actúa, actúa. Si entonces no sabes, entonces aprende del tema, más, profundiza. Y entonces cuando tú profundizas, el Señor va a poder orar por medio de lo que Él te dijo. Eso mm, es fe también. Entonces debemos a orar. Entonces si el Señor, no, es que quiero tener una relación más cercana con el Espíritu Santo, pues entra todos los días a orar. ujú, Esa es la obra. Que sin fe, sin obra la fe es muerta.
¿cierto? O sea, sí, es básicamente el que no tiene, digamos, una acción y dice que tiene fe, que es todo lo que dice Santiago es como, ¿qué fe estás teniendo? O sea, si tú quieres entrar en una relación más íntima con el Espíritu Santo, pues tu acción es entra a orar todos los días y ahí lo vas a encontrar. Es algo tan simple, Ujú. pero es algo real, ¿sí? 100%. Si tú quieres tener más fe o quieres ser libre de ciertas cosas, entra a un ayuno. Amén. Entra a un ayuno, entra a oración directa y enfocada hacia ese tema. Sí. O sea, si tú quieres moverte, digamos, no sé, en negocios o Dios te dijo, te dio una revelación sobre un negocio específico, pues entra a aprender sobre ese negocio. Ujú. Entra a aprender sobre cómo se mueve ese negocio. Busca, escudriña, todo eso, ¿cierto? Entonces, por la fe, y ya desde ahí nos empezamos a mover. Entonces, Sí, es interesante, perdón, yo te interrumpo un segundo, porque en Hebreos 11 quiero que vayan y lo revisen y vean que en ningún momento dice, cuando está describiendo los grandes hombres de fe y mujeres de fe, no dice por la fe oró y por la fe esperó. Específicamente todos dicen acción, dice, y por la fe ofrendó, por la fe dio a Isaac, por la fe se movió, por la fe se fue a Egipto, por la fe cayó la boca de los leones, por la fe dominaron reinos, conquistaron tierras. O sea, la fe siempre va a mostrar, o sea, se va a mostrar a través de sus obras. Entonces, lo hablaba una vez Torben cuando lo veíamos que decía, si yo realmente, si alguien me dice, hoy va a llover, si yo le creo a esa persona, mi fe se va a ver reproducida en mi obra, que es llevar una sombrilla a donde yo voy. Si realmente no creo que va a llover, pues no la voy a llevar. Entonces, la fe siempre se va a manifestar en obras y entonces lo que tú estás haciendo y cómo estás viviendo está reflejando lo que tú crees. y decir amén significa yo creo lo Ujú. que tú estás diciendo. Entonces no es simplemente decir amén, sino ese amén se debe ver Sí. manifestado por medio de tus Sí. obras. Cuando uno ¿Cierto? llegue Porque al cielo, la vida vivida va a ser, es lo que va a hablar de en qué va a creíste. hablar de qué creíste. Eso es lo que dice Santiago, o sea, Santiago, el libro de Santiago, que es, o sea, cuando tú llegues, es lo que viviste que va a hablar Sí. de lo que tú Va a creíste. mostrar lo que tú Si yo creíste. verdaderamente creí en un Jesús verdadero, en un Jesús que cambió, en un Jesús, entonces mi vida va a hablar de eso, Ujú. de cómo yo le hablo a la otra gente, de cómo yo evangelizo también, porque es algo que no puedo parar, porque es algo que es muy real para mí, entonces yo tengo que hablarle a los otros. La fe se va a manifestar por medio de las obras en las que tú hagas y el Señor, cuando tú abres la puerta en fe, el Señor se manifiesta y hace obras sobrenaturales. Él está esperando y solo está esperando a alguien que le crea. Amén. Y Él contempla toda la tierra, quien tiene un corazón fiel Mm, para con Él, para manifestarse por medio de Él. En serio que yo lo he visto en mi vida, o sea, Él espera, Él como que está con ansias esperando tanto que alguien le crea, alguien haga algo. Yo estaba hablando con una amiga que acaban de estar en un evangelismo en Manizales en el Día del Orgullo Gay y todo eso, salieron y ella dijo que hubo un momento que ella se puso a llorar y sintió como el dolor de Dios de la mies es mucha, los obreros son mm, pocos, o sea, ella veía tanta gente viniendo y escuchando la palabra de Dios, pero ella decía un momento era un equipo como de poquitos, eran como 10 y la marcha era como de 1500 personas y la gente seguía viniendo y querían abrazos y querían escuchar la palabra y un momento que ella se puso a llorar porque se abrumó y dijo, o sea, toda esta gente necesita tanto y ¿dónde están los obreros? O sea, todo el mundo está aquí necesitando la palabra de Dios, abiertos, quieren hablar, pero ¿dónde están los obreros? O sea, cuando tú te mueves conforme a la palabra de Dios, él solo está esperando a que alguien le crea. Y esa persona que le crea a Dios se va a mover de forma sobrenatural. Así que hazlo conforme a la voluntad de Dios, no con egoísmo, no con tu propio meta en mente, a pesar de que Dios puede bendecir eso, sino con la obra de Él, con lo que Él quiere hacer, con el propósito que Él te dio, aún con eso que Él te dijo, como no, aún un negocio, aún una carrera, aún todo eso, pero es algo que es su propósito, tú le crees en fe y Él va a estar siempre respaldando porque es un proyecto de Él. ujú. Nosotros solo estamos siendo parte y Él está buscando a alguien que le crea. Amén. Listo, Amén. entonces. Fe es confiar, fe es creer, fe es persistir. Ujú. Lucas 17, 18. Entonces vamos a terminarlo ahí. Por fe,
dejen un comentario y dejen un like y suscríbanse. Y que Dios les imparta mucha fe y empiecen a vivir la Biblia. Y eso, declaramos En el fe, nombre de fe Jesús. sobre sus vidas en el nombre de Jesús, una nueva Una unción de fe. generación llena de fe. Compártanlo con alguien más y nos vemos en el próximo episodio de En la Mesa. Un abrazo. Chao.